Vamos a comenzar con la asesoría de la práctica número 4. Les saluda la asociación ERI. En este caso vamos a presentar yo, que me llamo Miguel Ramírez, y mi compañero Luis Quispe. Vamos a ser los presentadores de esta asesoría. Espero que puedan prestar atención y que puedan aprovecharla de la mejor manera con el fin de que puedan sacar una buena calificación en esta práctica calificada. Bien, sin más, vamos a empezar. Eh, el tema de la práctica número 4 es el capítulo 7, que es análisis inelástico, tanto en axial como en flexión. Y vamos a empezar con un problema de análisis inelástico en sección axial en este caso. Vamos a empezar con la pregunta número 2 del examen final del 2022, que fue realizado tanto por el ingeniero Silva como el ingeniero Rubiños. Esta pregunta valía 6 puntos. Y bueno, consta de 3 partes. La primera, bueno, acá podemos ver los datos, ¿no? Son 3 barras, una de bronce, bueno, 2 de bronce, cada uno a cada lado, y en el medio una barra de acero. Y tienen una fuerza P que las va a hacer de que se elonguen, se deflexionen. Y nos piden hallar la carga que inicia la fluencia, P de fluencia, y la deflexión asociada de fluencia en el punto A. Podemos notar que el punto A es el punto donde se unen tanto las barras de bronce como la barra de acero. Acá podemos notar algunos datos de la geometría para poder calcular los datos que nos piden, y acá unos datos que vamos a verlo también adelante. Bueno, acá podemos ver la misma gráfica, un poco más de cerca y con algunos datos, por ejemplo, un ángulo θ que vamos a utilizar. Y como siempre, ¿no? Lo primero que hay que hacer en estos problemas es iniciar por el equilibrio. En este caso es un equilibrio en el nudo A. Tenemos tanto la fuerza de la barra de bronce, la fuerza de la barra de bronce también a la derecha, y una fuerza de la barra de acero. Al principio vamos a asumir que estas fuerzas son diferentes una de la otra, pero al hacer el equilibrio vamos a notar, por ejemplo, en el equilibrio del eje X, que sería la fuerza de la barra de bronce 1 por el coseno del ángulo θ. Si este ángulo es θ, si este ángulo de aquí es θ, entonces podemos notar que sería esta fuerza por el seno de este ángulo. Y el seno de ese ángulo es 1.5 entre 2. 2.5, perdón. 1.5 entre 2.5. Y eso justamente es lo que tenemos acá. Y en el otro lado va a ser lo mismo prácticamente. Y de ahí vamos a concluir que tanto la fuerza de la barra de bronce 1 y la fuerza de la barra de bronce 2 son iguales. Y a ambas le vamos a llamar solo F de bronce nada más. La fuerza en la barra de bronce. Y ahora en el eje Y, también haciendo equilibrio, vamos a tener lo siguiente. Una fuerza en la barra de acero más 2 veces la fuerza de la barra de bronce, pero proyectada al eje Y. Y en este caso, como arriba era seno, este caso es coseno. Y el coseno es 2 sobre 2.5. Y eso es lo que tenemos acá. Y eso va a ser igual a la fuerza de P. Podemos notar que tanto la fuerza de bronce como la fuerza de la barra de acero van a ir hacia arriba. Y por eso lo igualamos a la fuerza de P. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera ecuación. Al resolver esto, tenemos que la fuerza de la barra de acero más 1.6, la fuerza de la barra de bronce, es igual a P. Tenemos la primera ecuación. Entonces, después de hacer equilibrio, lo que sigue es hacer compatibilidad. Entonces, si analizamos aquí, podemos notar que la fuerza de la barra de bronce, perdón, la barra de bronce se va a deflexionar de esta manera. Entonces, la deflexión a esta línea que hemos puesto de naranja es la deflexión de la barra de bronce, que van a ser iguales ya que es simétrico y tienen la misma fuerza que las jalen a las de bronce. Y la de acero, que justamente, si podemos notar, la barra de acero y el punto A justo terminan en este punto. Es decir, lo que se deflexione la barra de acero, que es esta, va a ser igual a la deflexión del punto A. Es decir, lo que se va a desplazar este punto A. Y como son solo deflexiones axiales, podemos notar que la deflexión de la barra de bronce tiene que formar 90 grados con el punto donde termina la deflexión de la barra de acero. Y de ahí podemos sacar lo siguiente. Si este ángulo es θ y lo trasladamos aquí a θ, ya sabemos que coseno de θ es 2 entre 2.5. Y eso va a ser igual al coseno de θ en este triángulo de aquí, que sería deflexión de bronce, de la barra de bronce sobre la deflexión de la barra de acero, que es lo que tenemos aquí. Entonces vamos a tener otra ecuación.
En este caso, la deflexión de la barra de acero es igual a 1.25 la deflexión de la barra de bronce. Y como podemos notar, tanto la barra de acero como el punto A tienen la misma deflexión. Entonces ya con eso tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora, el siguiente paso es hallar las relaciones constitutivas. La fórmula ya muy conocida de Pelea, ¿no? Donde podemos hallar la deflexión axial de las barras. Ya reemplazando eso, por ejemplo, en la barra de acero, tenemos que la fuerza de la barra de acero por 2000, que es la longitud de esa barra, en este caso la barra de acero tiene una longitud de 2 metros, pero como lo estamos utilizando en milímetros, es 2000 milímetros, ¿no? Sobre, si podemos retroceder y ver los datos, veíamos que en acero el área era 150 milímetros al cuadrado y la constante era 200 gigapascales, ¿no? Entonces podemos ver que eso vamos a utilizar en este caso. Entonces pelea la fuerza en A por la longitud sobre E y A, ¿no? A es 150 y E es 200 por 10 al cuadrado. ¿Por qué? Lo queremos en megapascales. ¿Para qué? Para que al final el resultado nos salga en milímetros. Y ya tenemos un resultado acá. La fuerza de la barra de acero sobre 15.000 es la deflexión en la barra de acero y la deflexión en la barra de bronce. Al reemplazar los datos también, ya que en la barra de bronce la longitud sería 1.5 al cuadrado por 2, que eso sale justamente 2.5 metros, y eso nos da 2.500 milímetros. Y reemplazando el E en este caso de bronce y el área de esa barra, nos da lo siguiente. La fuerza de la barra de bronce sobre 8.300. Ya teniendo esos datos, podemos reemplazar, ¿no? Estos datos de aquí, tanto este dato como este otro, los vamos a reemplazar aquí. Entonces aquí ya tendríamos, porque tenemos la deflexión en la barra de acero y la deflexión en la barra de bronce. Entonces ya podemos reemplazar aquí. Y hallar una relación tanto en la fuerza de la barra de acero y la fuerza de la barra de bronce. Y ya. A continuación lo reemplazamos en la ecuación, que es la de acá. Y al reemplazar, vamos a tener la siguiente respuesta. Que la fuerza en la barra de acero es 2.259 la fuerza de la barra de bronce. Y ahora eso reemplazando en la ecuación 1, ¿cuál es la ecuación 1? Es la de acá, que la fuerza en la barra de acero más 1.6 la fuerza en la barra de bronce es igual a P. Vamos a tener una relación entre cada fuerza de cada barra en función de P, que es lo que queríamos lograr al principio. Entonces reemplazamos y nos sale que la fuerza de la barra de bronce es 0.259 P y la fuerza de la barra de acero es 0.585 P. Ustedes se preguntarán por qué acá siempre lo hago en fracción antes de ponerlo a decimales. Bueno, particularmente me gusta trabajar en fracción porque me dan resultados más exactos y puedo utilizarlo para hacer los cálculos y ya a modo de respuesta recién lo pongo en decimales. Bueno, continuamos. Analizamos qué barra fluye primero. Al tener ya cada fuerza en función de P, vamos a ver qué barra fluye primero, si la barra de bronce o si la barra de acero. Y para ello analizamos cada uno. Primero la barra de acero. Entonces, sabemos nosotros que la deflexión, perdón, el esfuerzo de fluencia va a ser igual a la fuerza sobre el área, ¿verdad? La fuerza que provoca la fluencia sobre el área. Entonces, eso justamente tenemos acá. Y esa fuerza va a ser la que hemos hallado aquí, que sería esta de acá, en el acero. Entonces sería 1875 sobre 3203 P. En este caso, ese P que vamos a hallar va a ser el P de fluencia. ¿Por qué? Porque lo vamos a igualar a la deformación de fluencia, no, perdón, al esfuerzo de fluencia, que lo tenemos como dato y es 150 megapascales. Y el área del acero es 150 milímetros al cuadrado. Al realizar esta ecuación, tenemos el resultado que el P de fluencia del acero es 38.436 newton. Y ahora, para el bronce, realizamos lo mismo. Utilizamos los datos que habíamos hallado antes y hallamos un P de fluencia
la barra de bronce. Y al ver estos dos, vemos que para que fluya la barra de bronce se requiere mucha más fuerza. ¿Y cuál fluye primero entonces? El que necesita menos fuerza, que es el de acá. Entonces al final el que fluye primero es el acero. Al tener ya o al saber que el primero fluye a cero, entonces ya tenemos nuestro P de fluencia, que sería 38.436. Ahora, también nos pedía hallar la deflexión en el punto A gracias a esa fuerza, ¿no? Ese P de fluencia. Entonces ya tenemos la ecuación. La ecuación es la siguiente, ¿no? Utilizamos pelea en este caso. Acá sería P por L sobre E entre A. Pero aquí podemos notar lo siguiente. La fórmula sería así, ¿verdad? Pelea. Pero estos dos me van a dar el esfuerzo. Y como justamente quiero en el momento de la fluencia, entonces me darían el esfuerzo de fluencia. Y esto lo conozco como DAT. Y ese es 150 megapascales. Por eso directamente lo reemplazo eso, ¿no? Entonces, en vez de poner pelea y hallar un P, una fuerza, porque estamos hallando del acero, ¿no? Del acero. Entonces, en vez de hallar un P del acero que ocasiona la fluencia, porque este es el P total, recuerden, el P de total y el P del acero van a ser diferentes, ¿no? Sería una fuerza del acero. Entonces, sería una fuerza, pero del acero. Entonces, esta fuerza no hay que confundirla con el P. Es por eso que en vez de hallar una nueva fuerza para el acero que me provoca la fluencia, simplemente reemplazo el esfuerzo de fluencia, que es que lo tengo como dato. Entonces, al tener ese dato, ya es más fácil poder reemplazarlo. Lo reemplazo y tengo lo siguiente. 150 por 2000, que es la longitud, sobre el E. Y eso me da un 1.5 milímetros. Ojo, hay que tomar en cuenta que la deformación que tenga yo en la barra de acero va a ser la misma que en el punto A. Eso lo habíamos visto antes, ¿verdad? Entonces la deflexión, o sea, lo que se deforma la barra de acero, va a ser igual a la deformación que va a tener el punto A. Es por eso que acá no hay nada más que hacer, porque ya esa deformación es la del punto A. Y nos piden la deformación o la deflexión en el punto A. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces ya al tener eso, vamos a tener nuestro primer punto de la gráfica. ¿Por qué necesitamos graficar? Porque si ustedes pueden notar la pregunta, en la parte última dice graficar los puntos, ¿no? O sea, cuando fluye, el esfuerzo último, perdón, la fuerza última y la deformación última, obviamente, y cuando ocurre la descarga. Entonces, nuestro primer punto es cuando fluye, cuando empieza a fluir la primera barra, por así decirlo. Y este es nuestro punto, 1.5 milímetros, y la fuerza que hace que tenga yo esa deformación o esa deflexión, que es 38.436. Ahora, el punto B, si regresamos a la pregunta, nos decía lo siguiente. Calcular la carga última PU y la deflexión correspondiente DU en el punto A. Entonces, la última y su deflexión correspondiente, pero del punto A. Siempre hay que tomar en cuenta esto, del punto A. No hay que confundirlo con la deflexión de cada barra, sino es la deflexión del punto A. Esto hay que tomarlo en cuenta porque en algunos problemas nos piden la deflexión en otro punto que está relacionado y no necesariamente o no es directamente lo que hallamos, sino tenemos que hacer una relación. Y este va a ser el caso en la parte B. Por ejemplo, reemplazando en la ecuación. Aquí tenemos, claro, la ecuación 1 que habíamos hallado del equilibrio, teníamos lo siguiente, que la fuerza del acero más 1.6 la fuerza en la barra de bronce, me iba a dar un P. Esa era la ecuación 1, ¿verdad? Pero podemos nosotros aplicarla también, en este caso, cuando tengamos el esfuerzo último o la fuerza última. ¿Cómo? Y eso se va a ocasionar cuando ambas barras fluyen. Entonces, si nosotros reemplazamos la fuerza de fluencia en cada barra, vamos a obtener esa fuerza última, por así decirlo. Y obviamente esa fuerza última va a ser el esfuerzo de fluencia de cada barra por su área. Eso me va a dar mi fuerza de fluencia. Y eso en cada barra.
En la barra de acero, mi esfuerzo de fluencia es 150 megapascales y mi área es 150. Y en la barra de bronce es 250 megapascales por el área, que es 280. O es al revés, creo, pero bueno, básicamente esos son los datos. Entonces, eso nos va a dar una fuerza última, que es la fuerza máxima que van a poder aguantar estas dos barras. Recuerden que cuando fluye la barra de acero, recuerden que es así, ¿verdad? Entonces, cuando fluye esta barra ya no soporta más carga. Entonces, después de fluir, ¿quiénes son las que soportan la carga? Son solamente la barra de bronce. Es decir, ya prácticamente no tendríamos, es como si ya no tuviéramos la barra de acero, porque ya no me soporta ningún tipo de fuerza. Y por eso el esfuerzo último, primero fluye este lado y luego va a fluir la barra de bronce. Por eso también utilizamos esta ecuación, nos sirve. Recuerden que en la parte inelástica no se puede aplicar la ley de Hooke, ¿verdad? Pero aquí no estamos aplicando la ley de Hooke, sino porque acá estamos notando que la barra de bronce todavía falta fluir. Es por eso que podemos aplicar el equilibrio todavía. Entonces, nuestra deflexión en la barra de bronce. Nuestra deflexión última, claro, entonces nosotros a tener nuestro P último, vamos a poder hallar cuál es la deflexión última, pero en este caso solo podemos hallarla con referencia al bronce. ¿Por qué? Porque la barra de acero ya no soporta ningún tipo de carga y ya no podemos aplicar Hooke en ese caso. Y ya pelea tampoco podríamos aplicar en ese caso. Entonces, por eso solamente lo aplicamos a la barra de bronce. Y nuestra deflexión última, aplicando pelea en la barra de bronce, que todavía cumple la ley de Hooke, porque todavía no ha fluido, nos sale lo siguiente, que sería 280, que es la fuerza, en este caso el esfuerzo de fluencia, por la longitud entre el E. Lo mismo que habíamos hecho antes. Y esto nos sale este dato, 8.434. Pero esa no es la deflexión que nos pide. ¿Por qué no es la deflexión que nos piden? Si nosotros podemos notar aquí en el pequeño dibujo que hice, aquí, esta barra de bronce, que son las de aquí, se van a deflectar así, ¿verdad? Se van a deformar así. Pero a mí me piden la deflexión de A. Si este es el punto A, lo que me están pidiendo es esto, esta deflexión. Pero lo que yo tengo es esta. Esta deflexión es la que yo tengo, bronce. Pero a mí me piden la deflexión del punto A. Y ya teníamos una relación. La habíamos hallado antes, ¿verdad? ¿Qué es esto? La deflexión en el punto A, que es igual a la deflexión del acero, pero como en el caso el acero ya no soporta fuerza, solo nos interesa esta relación. La deflexión en el punto A es igual a 1.5 la deflexión de la barra de bronce. Ya habíamos hallado la deflexión última de la barra de bronce, entonces podemos hallar la deflexión última de la barra. 1.5, la deflexión que hallamos antes, y nos sale 10.542. Esta sí es la deflexión que nos pide. Entonces ya tenemos nuestro segundo punto de la gráfica, que sería con la fuerza última, que es 134.500 newton, y esto me da una deflexión de 10.542 milímetros. Entonces, continuando, voy a borrar para no confundirnos. Vamos a hallar la parte C. La parte C me dice que calcule cuáles los esfuerzos remanentes, si no recuerdo mal. Los esfuerzos remanentes al tener la descarga total del PU último. Entonces, nosotros vamos a tener la descarga total. Entonces, lo que sucede en la descarga vamos a analizar. Podemos aplicar que la fuerza, ya teníamos estos datos, si recordamos un poquito atrás, teníamos esta ecuación, las ecuaciones de acá. Esta de aquí. La fuerza de bronce es 830 sobre 3203 P y fuerza de AC es esto de acá. Entonces, eso mismo vamos a aplicar aquí. Entonces, en mi descarga, recuerden, otro dato. En la descarga
siempre es elástica. La descarga siempre es elástica. Por lo tanto, sí se cumple la ley de Hooke. Y podemos utilizar nuestras ecuaciones que habíamos hallado antes. Y es la de acá. 830 sobre 3203 por P, ¿se recuerdan? Pero este P ya no es el P que estábamos viendo antes, sino es el P de descarga. En este caso, el P de descarga me dice que es igual al P último, porque se descarga totalmente. Si me dijeran que se descarga solo la mitad, el P que pondría aquí, este dato que estoy poniendo como 134.000, sería diferente. No necesariamente siempre va a ser igual al P último, sino va a depender de lo que nos pidan. En este caso nos pedían para una descarga total. Entonces, si es una descarga total, mi P de descarga, que es lo que he puesto acá, es igual a mi P último. Y por eso utilizo el mismo dato. Le pongo negativo, ¿por qué? Porque se descarga en sentido contrario. Entonces, reemplazando, me da una fuerza de descarga negativa, porque es contraria a la anterior, de 34.853.263. Aplico lo mismo en el acero, reemplazando a los datos y a las ecuaciones que hemos hallado antes, me da este dato de acá. Entonces, al tener ese dato, puedo hallar la fuerza remanente en cada barra, tanto en la de bronce como en la barra de acero. En la de bronce, podemos hallarla teniendo nuestra fuerza de fluencia. Y obviamente nuestra fuerza de fluencia, nuevamente, nuestra fuerza de fluencia es igual a nuestro esfuerzo de fluencia por el área. Y eso lo reemplazo en cada uno y le resto la fuerza de descarga para saber cuánto me ha sobrado. ¿Y por qué utilizo la fuerza de fluencia? Porque es la única fuerza que puede aguantar esa barra, ¿no? La barra de bronce, la máxima que puede aguantar es su fuerza de fluencia, porque ya llegó a su P último, es decir, cuando ambas barras fluyen. Entonces ya tienen esa carga que ya han aguantado. Y ahora le estoy quitando carga, y le estoy quitando esta carga de acá, que es el F de descarga, cada uno, y bueno, me da estos resultados. Positivo me da acá, eso quiere decir que esta barra de acá sigue traccionándose, pero esta de acá está comprimiendo. Bien, entonces podemos hallar nuestra deflexión remanente. Utilizo de nuevo el bronce. ¿Por qué? Porque en el bronce justo ha llegado a la fluencia. Y recuerden que se cumple la ley de Hooke desde el inicio solo hasta la fluencia. Entonces, como justo han terminado de dejar de cargar antes de que se empiece a deformar inelásticamente, justo antes le han quitado la carga, ¿no? Y han descargado todo. Entonces, puedo aplicar acá las ecuaciones que tenía antes, ¿no? Que este caso que es pelea. Entonces, al aplicar pelea, en este caso, pongo la fuerza remanente para saber cuánto es mi deflexión remanente que yo tengo. Entonces, mi fuerza remanente en este caso es 35.146.737 por la longitud, que es 2.500, entre el E, y por el área, que es 250. Y eso me da 4.235. Pero, nuevamente, esa no es la deflexión que me pide, sino me pide la deflexión del punto A. Y volvemos a nuestra ecuación que teníamos antes, ¿no? Que era la deflexión del punto A, era 1.5 la deflexión de bronce. Y al reemplazarlo allí, me da que la deflexión remanente en A es 5.294 milímetros. Y tengo mi tercer punto de la gráfica, que sería 5.294 y ya no hay carga, ¿no? Porque ya descargué totalmente. Tenía PU y le he descargado PU. Y ya, tengo 0 de fuerza. Y graficamos, ¿qué es lo que nos pide? P versus la deflexión en A, en milímetros, y en este caso en Newton. Ustedes, si no quieren tener tanto número, lo pueden graficar en kilonewton, ¿no? Y simplemente lo especifican y ponen los datos que sean necesarios. El punto inicial, obviamente, empieza en 0. El punto de fluencia, que es el de acá, cuando solamente 1.5 milímetros se deflecta, y con una fuerza, que es la fuerza de fluencia, que es la que hace que fluya primero en la barra de acero, es 38.436. De allí sigue fluyendo, en este caso fluye la barra de acero, pero la barra de bronce todavía no, y pueden soportar todavía carga el sistema. Y sigue cargándose hasta que llega al P último, que es donde las barras
ya pueden fluir ambas. Y ese es 134.500. Y si la deflexión total en el punto de A es 10.542. Y cuando le quito toda la carga llega a 0, pero todavía hay una deflexión remanente. Y la deflexión remanente es 5.294. Y ya, con eso tenemos ya nuestros 6 puntos que pedí. Bien, ahora el tema también, como les decía, era análisis inelástico en secciones, pero tanto en axial como en flexión. Y en este caso vamos a ver una pregunta de flexión. Vamos a tocar la pregunta del ciclo 2019-1 y acá están los profesores que realizaron esta pregunta, ¿no? La pregunta número 4. Vamos a analizar un poquito sobre qué nos pide. Se tiene una viga de acero, y acá nos da el dato de Le, que es 200 gigapascales, y un esfuerzo de fluencia de 250 megapascales, cuya sección se muestra en la figura, dimensiones en milímetros. Entonces, estos datos que nos muestran acá están en milímetros. Se aplica gradualmente un momento M1, que tiene esta dirección. Si tiene esta dirección, eso quiere decir que arriba se va a comprimir y abajo se va a traccionar, ¿verdad? Hasta que la deformación unitaria de la fibra extrema superior alcanza 3 veces la deformación unitaria en fluencia. Entonces, ya tenemos un dato, algo que nos dice acá. Acá nos dice que la deformación de fluencia multiplicada por 3 nos va a dar la deflexión 1, por así decirlo. ¿Por qué 1? Porque es la deformación unitaria que nos va a dar, o que va a resultar producto del momento 1. Entonces, tenemos esta primera ecuación, por así decirlo, este primer dato. Y ya nos pide calcular el momento M1 y graficar los esfuerzos en la sección en un diagrama debidamente acotado. Eso es lo que nos pide, calcular M1. Y después de hallar ese cálculo, ¿cuánto es M1? Una vez aplicado el momento M1, se descarga la mitad de dicho momento. O sea, la mitad. Si recuerdan, en la pregunta anterior, se descargaba totalmente la fuerza. Pero en este caso no es así. En este caso solo se descarga la mitad. Y vamos a ver cómo influye eso en el problema. Y determinar los esfuerzos residuales en toda la sección. Graficar de nuevo. Y también determinar las deformaciones permanentes. Entonces, aparte de los esfuerzos residuales, las deformaciones permanentes en las fibras extremas. Bien, comencemos. Entonces, tenemos obviamente nuestro grafiquito con los datos, y ya nos habían mencionado que están en milímetros, más datos que son el E y los esfuerzos de fluencia, y la ecuación que habíamos hallado antes, ¿no? El E1 era 3 veces la deformación, la deformación de fluencia. Y lo primero que debemos hacer es calcular el I. Entonces, tenemos de la parte central, que es 10 por 280 al cubo sobre 12, más 2 veces, ya que son iguales, 100 por 10 al cubo sobre 12, más Steiner, ¿no? Para llevarlo al eje centroidal. Y ya, y tenemos nuestro esfuerzo nuestra inercia, que es 60.360.000 milímetros a la cuarta. Si ustedes quieren trabajarlo en metros, también pueden hacerlos para que no tengan muchos decimales o muchos números muy grandes, pero en este caso yo prefiero trabajarlo así y trabajarlo en megapascales para trabajar más rápido, pero depende de la comodidad. Entonces, primero, como vamos a analizar hasta que fluya, se puede cumplir o se cumple la ley de Hooke. Y tenemos la siguiente, ¿no? Que el esfuerzo es igual a L por la deformación unitaria. Y si esto lo acomodamos, la deformación unitaria es el esfuerzo sobre el E. Entonces, para el esfuerzo de fluencia, donde se cumple la ley de Hooke, podemos reemplazar, ¿no? 250, que era el esfuerzo de fluencia, sobre el E que nos daba, ¿no? Que era 200 gigapascales, por eso por 10 al cubo. Y ya nos da 1.25 por 10 a la menos 3. Y de la ecuación que habíamos hallado antes, podemos hallar el E1, que es 3 veces esto, ¿no? Y por eso nos sale 3.75 por 10 a la menos 3. Y ya. Y ahora vamos a ver, graficar qué sucede en la fluencia. Entonces, en la fluencia, en este caso, cuando es en flexión, tiene una forma particular de verlo, ¿no? Como les decía, la parte de arriba va a estar en compresión y la parte de abajo va a estar en tracción. Y cuando se llega a la fluencia es cuando las fibras extremas
empiezan o llegan hasta el esfuerzo de fluencia. Y ya de ahí, si es que sobrepasa, esta sección no puede aguantar más esfuerzo que ese. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a tener esta forma, ¿no? Va a ir las demás fibras, van a ir fluyendo, pero el esfuerzo ya no va a aumentar. Entonces, básicamente tenemos esto. Y las deformaciones. La deformación de influencia también va a tener un aspecto muy parecido. Y con los datos que vimos antes. Y ahora, después de la fluencia, como les digo, las fibras van a ir fluyendo y van a ir tomando o alcanzando el esfuerzo de fluencia. Y la sección de esfuerzos, la gráfica de esfuerzos, van a tener esta forma. Y las deformaciones después van a seguir aumentando, ¿verdad? Porque las deformaciones no, o sea, van a seguir aumentando y ya van a ser de manera inelástica, ¿no? Entonces, cuando regrese o se descargue, va a haber una remanente, pero van a aumentar de manera muy, muy, muy grande. Y acá podemos tener la relación que hemos tenido antes, ¿no? E1 para el momento 1 es 3 veces el esfuerzo de fluencia. Y ya con esto podemos hallar el siguiente dato. Sabemos que de acá le vamos a llamar un H, que esto es H. Y de aquí a aquí, que es justamente el lugar donde el momento M1 ha ocasionado la fluencia, o sea, cuando se produce el momento M1, hasta aquí ha fluido. Toda esta parte ya fluyó. Entonces, aquí, en este punto que recién está llegando la fluencia, va a tener la deformación de fluencia, ¿verdad? Porque recién aquí ha llegado. Entonces, en este punto de deformar, pero lo de arriba, como ya fluyó y ya ha habido aún más, entonces esta parte ya se deformó mucho más. Por eso se ha deformado 3 veces la deformación de fluencia. Si podemos ver, entonces, el esfuerzo del momento 1, perdón, la deformación unitaria que nos produce el momento 1 sobre la deformación unitaria de fluencia va a ser igual a H sobre H1. Entonces tenemos esta relación. Y de esta relación podemos obtener que H1 va a ser igual a H entre 3. Sabemos que todo mide 300 milímetros. Y H, por lo tanto, va a ser 150. Y si H es 150 entre 3, entonces H1 va a ser 50 milímetros. Entonces, al tener ese dato, podemos hallar el momento 1. ¿Cómo? Vamos a tomar momentos desde este punto. Vamos a llamarle el punto O. Y ya, para tomar momentos de ese punto O, necesitamos las fuerzas, ¿no? que se ocasionan en cada parte. ¿Por qué se dividen en fuerzas así? Porque en esta parte es una distribución triangular. En esta parte es una distribución triangular. En esta parte es rectangular, pero tiene diferente sección que la parte de arriba. Es por eso que tienen diferentes fuerzas en cada punto. Entonces hallamos, ¿no? La de fuerza 1 va a ser igual a 250, porque recordemos que esto es 250 por el área entre 2, ¿no? Y el área de este lado es 10. Y sabemos que H1, esto de aquí, mide 50, ¿verdad? Entonces 10 por 50, pero entre 2, porque es triángulo. Y eso nos da 62.500 newton. La fuerza número 2 es prácticamente 250 por el área, ¿no? Y esto de acá va a medir 90. ¿Cómo sabemos que mide 90? Porque todo mide de acá hasta acá, mide 150. Esto mide 50, acá quedarían 100, pero este lado de aquí mide 10. Y por lo tanto, esta parte de aquí sería 90. Entonces, hacer 90, reemplazamos, ¿no? 250 por 10 por 90 y me sale 225.000 newton. Y la fuerza número 3, lo mismo, fuerza por área prácticamente, esfuerzo por área, perdón. Entonces, el esfuerzo es 250 por el área que es 10 por 100. Y ya tenemos lo siguiente. Y ahora tenemos que hallar los puntos donde se aplican esas fuerzas, ¿no? El primero, como es triángulo, es 2/3 de la altura total. La altura es 50 y 2/3 me da 33.33 milímetros. El punto número 2 está a la mitad de este rectángulo de aquí, ¿no? Y el rectángulo mide 90, así que la mitad es 45 más 250 de acá, me da 95. Y el de 3 sería esto más esto y el punto medio de esto, ¿no? Entonces 50 más 90, 140, esto mide 10 y la mitad es 5, entonces 145. Y ya, y aplicamos, ¿no?
podemos aplicar par de fuerzas, ¿no? Porque acá hay un F3, pero acá abajo también hay otro F3. Hay un F2 y acá hay un F2, un F1 y un F1. Entonces, básicamente sería F1 por la distancia entre ambas fuerzas, que sería 2 veces D2, D1, perdón. Y esto lo ponemos a todos, sería un 2 por la multiplicación de fuerza por distancia de cada fuerza respectivamente, ¿no? Y esto nos da un resultado muy grande, ¿no? Que al final es 119.417 kilonewton. Ese es el resultado que nos pide, que nos pedía la ayer ese momento, y el gráfico de esfuerzos, que justamente sería este, ¿no? O si quieren verlo, este de acá. Esta tendría la fuerza, perdón, la forma, el gráfico de esfuerzos. Y ya. Y ahora la parte B. Calcular el esfuerzo de descarga y deformaciones residuales. Entonces, en este caso nos dicen que se descarga la mitad del momento 1, ¿verdad? Entonces, el momento 1 lo dividimos entre 2 y este va a ser nuestro momento de descarga. Nuestro momento de descarga por un Y y un Y, MAY, ¿no? Recuerden que la descarga sí es elástica y se puede aplicar la ley de Hooke. Entonces, ya aplicamos MAY y hallamos la deformación de descarga, la deformación que nos produce ese momento 1 medios, ¿no? Y el I, ¿por qué el I es 150? Porque lo cargamos en la fibra externa. Y la fibra externa tiene un I de 150. Y nos sale esto, 148.381 megapascales. Y acá está la nota, ¿no? La descarga es elástica, por lo tanto se cumple la ley de Hooke. Y si nosotros aplicamos la ley de Hooke, vamos a tener que la E de descarga es 148.381, que es mi esfuerzo de descarga, sobre el E, ¿no? Y ya eso me da 3.419 por 10 a la menos 4. Es el resultado de la deformación unitaria de descarga. Y ahora la remanente sería mi deformación unitaria 1, que se ocasionó por el momento 1, menos la deformación unitaria de descarga, ¿no? Que tiene un sentido contrario. ¿Por qué? Porque la descarga es como ponerle una fuerza en sentido contrario, ¿verdad? Entonces sabíamos que el E1 era 3.75 por 10 a la menos 3, le restamos la deformación unitaria de descarga que habíamos hallado y nos da que la deformación remanente es 3.008 por 10 a la menos 3. Y ya. Entonces, recuerden, vuelvo a repetir, en la descarga sí se cumple la ley de Hooke, pero en la parte inelástica, es decir, cuando ya empieza a fluir, no. Hay que diferenciar esos dos procesos o esas dos situaciones porque eso puede ocasionarnos a que podamos tener error al momento de solucionar los problemas. Y ya para hallar nuestro gráfico de esfuerzos al final, podemos hacerlo por superposición de esfuerzos o hallar cada esfuerzo por MAY, ¿no? Pero en este caso, yo prefiero hacerlo de esta manera porque puedo verlo mejor. Y ya sabíamos, ¿no? Que con M1 ya habíamos tenido este gráfico de acá, sabiendo que este es 50. Y en la descarga, que es un proceso elástico, o que se cumple eso, vamos a tener este nuevo gráfico de acá. Y con ese esfuerzo que me dan, se ocasiona esto. Y tiene esto, ¿no? Y yo, como quiero acotarlo en todo momento, hallo este punto. ¿Cuánto es la deformación? O perdón, el esfuerzo en este punto, ¿no? En este punto y en este punto. ¿Y cómo la hallo? Bueno, yo sé que esto y esto tienen una relación de 3 a 1, ¿verdad? Entonces, prácticamente este esfuerzo y este esfuerzo van a tener una relación de 3 a 1. Y si divido 148.4 entre 3, me va a dar aproximadamente 49.5. Y ya, y simplemente hago la suma, ¿no? Si aquí era 250, le quito 148.4 y me da 101.6. Obviamente, las unidades están en megapascales. Es 250 menos 49.5, 200.5. Y ya, y lo demás se repite por ser simétrico. Y ya, este sería nuestro esfuerzo final, debidamente acotado. Entonces le pueden poner acá sus medidas para que no tengan problemas. Y ya. Prácticamente eso sería los dos problemas que tengo preparado hoy y voy a pasar a mi compañero para que él pueda presentarle los siguientes problemas. Muchas gracias, Miguel. Bueno, continuando con la resolución de problemas, comenzaríamos con la resolución de la pregunta número 4.
del examen 2 del ciclo 2017-2. Ok, bueno, ¿qué nos dice el problema? Nos dice, la barra rígida ABC en forma de L, donde A vale 1 metro, está soportada por un apoyo fijo en A y sostenida por la barra 1 de acero y cuyas características son las que están acá, y en B, y por la barra 2 de aluminio, cuyas características son estas de aquí, sujeta en C, ¿no? Entonces, ambas con áreas de sección transversal de 100 milímetros cuadrados, o sea, ambas barras tienen esta sección transversal, y experimentan un comportamiento elastoplástico perfecto. Entonces, ahora nos piden determinar la carga de inicio de fluencia, P sub F, la carga última, P sub U, y los esfuerzos residuales en cada barra al descargar el 50% de la carga última. Ok, bueno, pues comenzamos. A ver, ya, primero empezaremos haciendo el diagrama de cuerpo libre de la estructura. Acá tenemos la carga P, acá tenemos la fuerza que experimenta la barra 2, la fuerza que experimenta la barra 1 y la reacción en el apoyo A. Ya, acá están los datos y lo que hacemos es tomar sumatorio de momento respecto al punto A. Entonces tendríamos este brazo por la componente horizontal de la fuerza F1, que sería F1 coseno de 45, menos el momento que genera esta fuerza P, que sería con brazo 2 alfa, que sería menos 2 alfa por P, sentido horario. Luego el momento que genera la componente vertical de la fuerza F2, multiplicado por su, no, la componente horizontal sería, la componente horizontal de la fuerza F2 por su brazo, que es alfa, sería menos 1 por alfa, porque está en sentido horario, y más el momento que genera la componente vertical de esta fuerza F2. Todo esto igual a 0. Y esto de acá va a ser nuestra relación 1. Ahora, tenemos una ecuación. Luego, lo siguiente que haremos será analizar de qué manera se va a, más o menos, a deformar las barras. La barra 1 y la barra 2. Recuerden que este es un sólido rígido y que por tanto no experimentará deformación. Solo experimentarán deformación estas dos barras de aquí. Entonces, lo que hacemos va a ser lo siguiente. Como tenemos una carga P que está siendo aplicada en el punto C y un apoyo fijo que está en la parte de acá, entonces lo que va a hacer la barra P va a tender a girar al sólido rígido en sentido horario, en este sentido. Entonces, siguiendo eso, ya, siguiendo eso entonces, vamos a ver que hay una tendencia de girar, ¿no? Pero como estamos hablando de deformaciones muy pequeñas, entonces los ángulos que se van a, el ángulo que va a producir ese aparente giro va a ser un teta, pero muy pequeño también. Lo mismo acá. Entonces, primero hallamos la deflexión del punto B. Entonces, ¿cómo hallamos la deflexión del punto B? Bueno, como estamos hablando de deformaciones pequeñas, entonces este punto B de aquí tenderá a desplazarse muy lentamente un sigma B, no, un delta de B, ¿no? Sí, un delta de B, que es muy pequeño. Y lo mismo para el punto C, como trazamos una línea de acá. Entonces, y lo hacemos girar, entonces esto va a ser como que tu radio de giro, ¿no? Entonces, esto de acá gira de manera perpendicular, recuerda que son deformaciones pequeñas, esta deflexión de C será perpendicular a esta línea de acá. Entonces, lo siguiente que haremos será aplicar compatibilidad. Como ya dijimos que son deformaciones pequeñas, nuestra deflexión de B será igual a este radio, que es un alfa, por el teta que ha girado, alfa por teta. Luego, la deflexión en el punto C será todo este brazo de aquí, o sea, todo este radio, multiplicado por el teta, ¿no? Entonces, como este es un triángulo de 1, 2, entonces la hipotenusa será raíz cuadrada de 5 alfa por un teta. Luego, hallamos una relación entre la deflexión del punto C y la deflexión del punto B, quedando como raíz cuadrada de 5 deflexión de B. O sea, expresamos la deflexión de C en función de la deflexión de B. Luego calculamos las deformaciones de las barras. Entonces, para ello, empezaremos con la deformación de la barra 1. Vamos aquí.
Sabemos que este ángulo de acá mide 45, porque esto de acá es un triángulo rectángulo isósceles. Entonces, esto mide 45, entonces este 45 de acá lo pasamos por aquí, por ángulos opuestos. Entonces acá tendríamos 45. Entonces mi deflexión de la barra 1 se haría como la deflexión del punto B por un coseno de 45, que es lo que tenemos acá. Luego, para hallar la deflexión de la barra número 2, entonces hacemos lo mismo. Como ya tenemos la deflexión del punto C, bastaría con proyectar esta deflexión de C hacia la dirección de la barra original de la barra 2. Entonces, hacemos eso. Pero para ello necesitamos el ángulo de acá, o bien el ángulo de acá. Entonces, primero, sabemos que este ángulo de aquí va a ser el arcotangente de este alfa sobre este 2 alfa, y nos va a dar un ángulo de 26.565 grados. Ahora, como esto valió 45, entonces esto de acá valdrá la diferencia, 18.435 grados. Entonces, ahora, como hemos dicho que son deformaciones pequeñas, esta deflexión de aquí va a ser perpendicular a esta línea de acá. Entonces, este ángulo de acá, que está aquí, será el complemento de 18.435. Pero para evitar calcularlo, lo que hacemos es calcular el complemento de ese ángulo, que sería justamente 18.435, que es este ángulo de aquí. Entonces la deflexión del punto 2 sería, la deformación de la barra número 2 sería la deflexión del punto C por el seno de 18.435 grados, lo que tenemos acá. Ahora, como ya sabíamos, inicialmente calculamos la relación que existía entre la deflexión del punto B y la deflexión del punto C, lo reemplazamos aquí. Entonces tendríamos eso acá. Ahora, lo siguiente que haríamos será hallar una relación entre la deflexión 2 y la deformación de la barra 2 y la deformación de la barra 1. Lo dividimos. Esto entre esto. Entonces, al dividir esto, nos sale que aproximadamente es 1.000 y algo, pero ya es 1, ¿no? Prácticamente. Entonces, probablemente por las aproximaciones que hemos tomado en los ángulos, nos sale 1 punto con 9 decimales, pero en total sale 1. Por tanto, concluimos que la deformación de la barra 2 es igual a la deformación de la barra 1. Luego, ahora, como ya tenemos esta relación aquí, lo que haremos será aplicar la ley de Hooke. Entonces, aplicamos la ley de Hooke asumiendo que las barras están están en la parte elástica aún. O sea, a ver. Aún están en la parte elástica. Si tenemos nuestra deformación así, tenemos nuestra gráfica de esfuerzo versus deformación. Lo que estamos asumiendo para aplicar la ley de Hooke es que ambas barras aún están acá, aún está en este tramo de aquí. Entonces por eso aplicamos la ley de Hooke. Pero ya. Entonces vamos a acá. Ya. Entonces, seguimos. Entonces aplicamos que sería el famoso pelea, ¿no? P por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área. Entonces acá tenemos la fuerza F2 por la longitud de la barra, que sería raíz cuadrada de 2A, que está aquí. Como esto vale A, entonces la longitud sería raíz cuadrada de 2 alfa. Entonces, sobre el módulo de elasticidad, que nos van a crear la barra 2 es de 72 gigapascales. Le pongo 72 únicamente porque acá también el módulo de elasticidad de la barra 1 también está en gigapascales. Luego, multiplicado por 100 milímetros, y tampoco no le pongo por 10 a la menos 6, que sería expresado en metros, porque aquí también está en milímetros cuadrados, entonces se van a simplificar, ¿no? Entonces, lo mismo para la barra F1. Entonces, con su modo de elasticidad, que está acá. Efectuando todo esto, obtenemos una relación entre F2 y F1, donde F2 es igual a 0.36 veces el valor de F1, el cual sería nuestra relación número 2. Ahora, esta relación aquí la vamos a reemplazar en la relación que hemos hallado anteriormente, que es esta de acá. Le he puesto aquí. Esta es nuestra relación 1 que hallamos anteriormente. Entonces, reemplazamos el valor de F2 aquí, acá y acá, lo que tenemos aquí. 0.32 F1, 0.32 F1. Ahora, lo siguiente que haremos será despejar F1 y expresarlo en función de P.
no sin antes simplificar los alfas, ¿no? Simplificamos los alfas. Entonces, despejamos F1 en función de P y obtenemos que F1 es igual a 2.0797P. Ahora, y esta será nuestra relación 3. Ahora, esta relación de aquí la reemplazamos en 2. En 2. Entonces, esto de acá reemplazamos aquí y obtenemos que el valor de F2 expresado en función de P es esto de acá. Muy bien, ya hemos expresado ambas fuerzas en función de P. Lo siguiente que haremos será aplicar la fluencia. Como nos piden determinar en qué, cuál es el P que genera la fluencia, habría que determinar cuál de las dos barras es la que entra en primera influencia. Entonces, hacemos eso. En la barra 1, calcularemos el P que genera la fluencia. Para ello, aplicamos esta relación aquí, que es el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Muy bien. Tenemos que el esfuerzo de fluencia para la barra 1 es de 250 megapascales y la fuerza F es la que hemos hallado anteriormente de la relación número 3 y el área se está acá. Entonces multiplicamos todo y nuestro P nos sale que es igual a 12.021 kilonewtons. Check. Ahora, en la barra 2 hacemos lo mismo, el esfuerzo de fluencia, el valor de la barra 2 expresado en función de P y entre el área. Efectuamos y P nos sale un valor de 66.782 kilonewtons. Y ahora, ¿qué valor de P escogemos? Bueno, escogemos el menor. ¿Y por qué? Porque si escogemos el mayor, no, a ver, ¿por qué escogemos el menor? Bueno, escogemos el menor porque este valor de acá, porque esta barra 1 va a ser la que va a entrar en primera influencia, porque la barra 1 entra en influencia con un valor de P pequeño, y la barra 2 entra en influencia con un valor de P grande. Si escogiésemos el valor P grande, entonces la barra 1 ya haría entrar en influencia, porque entra en influencia con un valor de P pequeño. Entonces lo que queremos es determinar cuál es el P que genera la primera fluencia. Entonces, la primera fluencia que genera P es con este valor. Muy bien. Entonces acá ya decimos, concluimos que la barra 1 entra en primera influencia, la carga de inicio de fluencia es peso F igual a 12.021 kilonewtons. Ahora, este valor que hemos hallado aquí lo reemplazamos en 3, que nos dará el valor de F1 igual a 25 kilonewtons. O sea, esa es la fuerza en la barra 1 se produce cuando entra en influencia. Entonces, ahora, esta fuerza de aquí permanecerá constante, porque estamos hablando de un material elastoplástico, y al ser un material elastoplástico, al pasar del rango elástico al rango plástico, el esfuerzo de fluencia es constante para toda la deformación hasta llegar a la rotura. Entonces, seguimos. Luego, para la parte B nos piden hallar el esfuerzo, la carga P última. Entonces, efectuamos. Entonces, en 1, tenemos que, nuevamente, esta es nuestra relación 1, y reemplazamos el valor de F1 acá, que hemos hallado anteriormente. Lo reemplazamos y tenemos F2 y P. Entonces, lo que hacemos es, ahora vamos a determinar cuál es la fuerza, la fuerza en la barra 2 que se produce cuando entra influencia. Entonces, hacemos eso. La fuerza de influencia es igual a la fuerza entre área, y reemplazamos, ¿no? El valor de el esfuerzo de fluencia para la barra 2 es igual a la fuerza en la barra 2 cuando se produce la fluencia sobre el área. Obtenemos el valor de 50 kilonewtons para la fuerza en la barra 2. Y luego, esta fuerza en la barra 2 la reemplazamos en nuestra expresión 5. La reemplazamos y tendremos el P como una sola única variable. Entonces despejamos P y obtenemos que P es igual a 26.517 kilonewtons. Entonces, la carga de fin de fluencia será esta acá. O sea, la carga que produce la última fluencia en las barras. Y recordamos que este 25 de aquí seguirá constante. Es decir, este P de acá, si comparamos el P de inicio, que es este de aquí, y el P de fin, que es este de aquí, hay un incremento. Entonces, cuando se produzca todo ese incremento, cuando pase de 12.021 a 26.517 kilonewtons, al haber entrado la barra F1, o sea, la barra F1, influencia, no, la barra 1 no influencia, entonces ese valor de F1 se mantendrá constante. O sea, durante todo el incremento se va a mantener constante. Hasta que llegue aquí, 50 kilonewtons. Y luego, este P de aquí seguirá aumentando, y por tanto, este 50 kilonewtons también se seguirá constante, ¿no? Porque entró influencia y ya.
Entonces, ya determinamos lo que nos piden en la parte B. Ahora, en la parte C nos piden determinar los esfuerzos residuales o remanentes en las barras, cuando se produce una descarga del 50% de la carga última. ¿Y cuál es la carga última? La carga última es 26.517 kilómetros. Entonces, lo que hacemos primero es hallar nuestra fuerza F1 de descarga. ¿Cómo la determinamos? Ya, de la relación anterior. Como sabemos que la descarga en un material elastoplástico se produce de manera elástica, entonces estas relaciones que hemos obtenido acá fueron aplicando justamente la ley de Hooke. Entonces, estos valores de aquí, que el P último, pero el 50% de este P último lo reemplazamos acá, ¿no? Por acá y acá. Entonces, reemplazando esto, tendríamos que en la barra 1, cuando descarguemos solamente el 50% de la carga última, se producirá esta fuerza de acá. Una fuerza de descarga de 27.574 kilonewtons. Lo mismo para la barra 2. Lo reemplazamos en la relación que habíamos hallado anteriormente, y la fuerza que se produciría en la barra 2 por la descarga del 50% de la carga última sería esta de acá, 9.927 kilonewtons. Ahora, para ver el esfuerzo remanente, la fuerza remanente en la barra 1, tendríamos que restar la fuerza de fluencia que ya tiene la barra justamente en la carga última, menos la fuerza de descarga. Lo descargamos y no, lo restamos y obtenemos que la fuerza en la barra 1 residual es este de acá. Lo mismo para la barra 2. Restamos el valor de la fuerza de la barra 2 cuando está en fluencia, menos la fuerza que se produce en la descarga, del 50% de la carga última. Y restamos y obtenemos que este valor de acá. Entonces, ¿qué podemos decir de aquí? Que cuando se descarga el 50% de la carga última, la barra 1 tendrá una fuerza, o sea, experimentará compresión de 2.500, compresión cuya normal será de 2.574 kilonewtons. Y cuando descarguemos el 50% de la carga última, la barra 2 experimentará tracción, una tracción cuya normal será de 40.07 kilonewtons, 0.73 kilonewtons. Luego, ahora, como nos piden los esfuerzos residuales, claro, entonces bastaría con dividir cada una de estas fuerzas remanentes entre el área. Las dividimos y obtendríamos lo que nos piden. Y eso sería todo por la parte de esta pregunta, ¿no? O sea, entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien. Muy bien. Tenemos la pregunta 3 del examen 2 del 2015-2. Muy bien. ¿Qué nos piden acá? A ver, ¿qué nos dicen? Dice que tenemos la sección representada en la figura es de acero, con un esfuerzo de fluencia de 270 megapascales. Se asume que tiene un comportamiento elastoplástico perfecto. Ahora nos piden determinar para el eje centroidal de mayor inercia 1. El momento flector que inicia la fluencia, M sub F. 2. El momento flector que produce la fluencia total. Y 3. Los esfuerzos residuales en la sección si el momento flector se retira por completo. Muy bien. Primero empezaremos identificando cuál es el eje centroidal de mayor inercia. Bueno, así a simple ojo podemos concluir que respecto a este eje horizontal, es donde se obtiene la mayor inercia, ¿no? Entonces, ok. Bien. Entonces, empezaremos con la parte A. Muy bien. Hoy, como tenemos una sección doblemente simétrica, lo que tenemos acá. Entonces, primero lo que haremos será ya determinar la inercia respecto a este eje, al cual hemos llamado eje 1, 1. Entonces, la inercia de ese eje será 1 entre 12 por 80, que es todo esto, 80 por 200 al cuadrado. 120 más 40 más 40, 200 al cuadrado, menos la inercia de esta sección de acá, como es un hueco. Entonces, lo restamos, ¿no? Menos 40 por 120 al cubo. Acá será el cubo, por favor, por si acaso. Acá será el cubo. Acá se me pasó. Entonces,
Y esto es igual a esta inercia aquí. Muy bien. Ahora, ya, pues está expresado en milímetros a la 4. Tenemos el esfuerzo, y ahora, el esfuerzo, ahora, vamos a detener el esfuerzo de fluencia. No, claro, vamos a detener el momento que produce la fluencia. Bueno, pero de aquí, de la gráfica, podemos observar que el punto donde hay más tendencia a llegar primero al esfuerzo de fluencia son las fibras más alejadas, tanto como aquí que como aquí. Entonces, ya, acá debe ser, acá la distancia debe ser 40 más 60, ¿no? Sí, acá debe ser 40 más 60. Será 270 por 4, 7, 5, 7, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, sobre 40. Sí, debe ser, sí, acá debe ser 100. El resultado está bien acá, solamente que acá debe ser, como es la fila más alejada, debe ser 40 más 60. Muy bien. Entonces, ya, asumiendo que acá es 100, entonces el momento que produce la fluencia en en la fibra más alejada establece acá, 128.448 kilonewtons por metro. Sí. Entonces ya determinamos lo que nos pide en la parte A. Ahora, lo que nos pide en la parte B es el momento que produce la fluencia total en toda la sección. Y cuando se produce la fluencia total es porque cada una de las fibras de esta sección ha entrado está experimentando un esfuerzo de fluencia. Entonces, esta fibra de acá experimenta un esfuerzo de fluencia, esta fibra de acá, esfuerzo de fluencia. Cada una de estas fibras de aquí experimenta un esfuerzo de fluencia, ¿no? Igual acá. Tic, 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 tic. Entonces, muy bien. Ahora, como nos piden determinar el momento que genera la fluencia total, entonces lo que haremos será, como que hay una distribución de esfuerzos de fluencia, hallaremos una resultante, F1, que será la misma que acá. Luego, para esta distribución de esfuerzos de fluencia, tanto como en esta parte de acá como en esta parte de acá, hallaremos una fuerza resultante que será llamada F2. Entonces, ahora, como ya hemos llamado a expresar en función de fuerzas, si queremos hallar el momento que se genera, o sea, el momento que genera esta situación aquí, será, esto que es un par de fuerzas, ¿correcto? Entonces, lo que haremos será determinar el valor de F2 por la separación que existe entre los puntos de aplicación. Es lo que haremos acá. Primero, para la barra F1, la separación que existe entre este punto y este punto será pues 120 más, como está aplicado en el punto medio, ser 20 más 20, 120, 120 más 20 más 20 será 160 milímetros. Para expresar en metros será 0.16 por F1. Lo mismo para la barra F2, no, para la fuerza F2. Tendremos que acá, como está aplicado en el punto medio, acá vale 30 milímetros, acá vale 30 milímetros, entonces será F2 por 60 milímetros, pero el metro será 0.06 por F2. Bueno, pero ¿cuál es el valor de F1? El valor de F1 será el esfuerzo de fluencia, que está aquí, por el área donde está actuando, o sea, toda esta área de acá. Entonces será 0.04 por 0.08 por el esfuerzo de fluencia. Y esta expresado acá. Luego, para calcular el valor de la fuerza F2, sería el área que está aquí, ¿no? O sea, el área que sería el área que está en esta parte de acá y en esta parte de acá, que sería un 0.006 por un 0.08, que sería todo esto de acá, menos un 0.06 por un 0.04. Efectuando, tenemos que la fuerza F2 es 0.0024 por un esfuerzo, o sea, la fuerza de fluencia, ¿no? Entonces, esto de acá reemplazamos en 1 y reemplazando el valor del esfuerzo de fluencia, que era, si mal no recuerdo, 250 megapascales, no, 270 megapascales. Entonces lo reemplazamos y obtenemos el valor aquí, que es 177.12 kilonewtons. Muy bien. Ahora pasamos a la parte C. Muy bien, en la parte C nos dicen que hay que determinar los esfuerzos residuales cuando se produce una descarga, la descarga total, ¿no? La descarga, entonces,
entendamos la descarga como si se estuviese aplicando un momento, o sea, el momento que produce la fluencia total, pero en sentido contrario. Entonces para ello determinamos cuando es como que si entendamos que una vez que se llegó a la fluencia total, se le aplica un momento ahora en sentido contrario. Y habría que, como recordando que la descarga es elástica, entonces podríamos aplicar la fórmula esta de aquí. Entonces, en la descarga tendríamos que, vamos a analizar estas dos fibras de acá, la fibra 1 y la fibra 2. Estas dos fibras de acá estarían en tracción. Entonces sería así, el momento último por la separación será 0.1 entre la inercia, obteniendo este valor de aquí. Luego en esta fibra de aquí, cuya distancia de aquí hasta aquí es de 0.06 entre la inercia, obteniendo este valor de acá. Luego, ya, una vez que hemos ayudado de los esfuerzos en la descarga, hallamos los esfuerzos residuales. Entonces, ¿cómo hallamos los esfuerzos residuales? Si inicialmente esta barra de acá había entrado en fluencia, es decir, que estaba un esfuerzo de igual a sigma sub y igual a 270 megapascales, pero en compresión, claro, ¿no? En compresión. Pero ahora, como viene la descarga, y ahora viene la descarga, pues, ¿no? Entonces la descarga viene con su signo, pues. Espera, ya, bueno, acá el signo debe ser más. Acá el signo debe ser más, porque si estamos comparando con signos, o sea, viene con su signo, pues, ¿no? Entonces, acá debería ser más. ¿Está en tracción? Sí, está en tracción, sí, acá debe ser más. Entonces, vendría con su signo, sería 270 megapascales más el esfuerzo que se produce en la descarga. Y dándonos como resultado eso acá. Entonces, cuando se produzca la descarga total del momento, o sea, del momento último, o sea, del momento que se produce la fluencia total, esta fibra de aquí experimentará un esfuerzo de 102.309 megapascales. O sea, quedará con ese esfuerzo residual. Luego, acá nuevamente, acá será positivo. Entonces, positivo porque estamos colocando cada uno de estos esfuerzos con su signo, ¿no? Entonces, nuevamente, el esfuerzo 2 residual, o sea, el esfuerzo de fluencia, que como ya hemos dicho, como todo ha plastificado, entonces cada fibra tiene un esfuerzo de fluencia igual. Entonces será menos 270 megapascales más el esfuerzo 2 de descarga, que es este de aquí. Efectuamos y obtenemos que cuando se produzca la descarga total del momento, tendremos que esta fibra de aquí estará en compresión. Vale. Entonces, lo mismo haremos para las fibras de aquí, para las fibras de aquí, y obtendremos la siguiente distribución, que es como está acá. Esta fibra en tracción, luego baja, 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 compresión, luego compresión, compresión, luego la parte de acá nuevamente entra en tracción, estas fibras están en tracción, nuevamente están en tracción, pero va disminuyendo y luego entra en compresión. Y eso sería lo que nos piden en la parte C de la pregunta que hemos resuelto. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte y queremos darle los mejores éxitos en esta práctica que se viene y que les vaya de la mejor manera. Muchas gracias.